Salmos capítulo 23, desde versículo 1 al versículo 6, voy a leer. ¿Lo tienen? Voy a leer. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque añade en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hasta el versículo 6, leídos. El rey David, considerados el mejor rey de toda la historia del país Israel. El rey David no provino de una familia principal de Israel, ni de la familia noble, sino de la familia campesino de un pequeño pueblo, una pequeña ciudad, Belén del país Israel. Belén significa, según la etimología, la panadería, el casa de pan. David nació en Belén como hijo de Isaí, del octavo hijo. Entre todos los hermanos, él era menor. Después que Dios derrotó todos los enemigos de David, y David se sentó en el trono del rey de Israel, él muchas veces se acordaba del tiempo en que él fue pastor del muy pequeño rebaño de su padre Isaí, y aquella experiencia a él le influenció en gran manera para poder percibir la guianza, la protección de Dios en toda su vida. Haciendo una comparación, él se sentía muy agradecido delante de Dios. Entonces, para poder hablar del pastoreo, primero nosotros tenemos que estudiar y pensar un poco sobre la característica del animal, la oveja. Mucha persona, cuando escucha la palabra la oveja, considera como un emblema de pureza, de la obediencia. Ese concepto es un concepto erróneo por falta del estudio. La oveja es un animal que no tiene nada que ver con la obediencia. Y según una información, la oveja tiene 10 características, que una no tiene buena visibilidad. La oveja no tiene buena visibilidad y por lo tanto cualquier cosa que delante de su ojo pasa tiene costumbre de querer seguirlo. Aunque sea su pastor, hasta un perro, no lo distingue muy bien, considera como su pastor, quiere seguirlos. Es muy necia, no tiene alta inteligencia, es muy fácil de engañarlas. Por eso algunos perros silvestres, lobos, por conocer muy bien la característica de oveja, que no es inteligente, con una trampa las lleva
a un callejón, un lugar donde no hay una salida, fácilmente las devora. La tercera, en comparación con el tamaño de su cuerpo, las 4 patas no son suficientemente resistentes. Por eso las ovejas no son veloces y sus patas son muy débiles y fácilmente se vuelcan. Y cuarta, cuando una vez se vuelca, por sí misma no se puede levantar. Por si acaso entre ustedes hay alguna persona que cuando se vuelca no puede levantarse por sí misma. Tal vez algún jugador de sumo, un tipo de lucha japonesa, ¿no? De diariamente cuántas veces come, cuántas horas duerme para engordarse. Puede ser que alguna persona, pero muy, muy pocas personas, pero la oveja cuando después de comer bastante se vuelca, es incapaz para poder levantarse por sí misma. ¿De qué le sucede con 4 patas para arriba? Se asfixia y se llena del gas. Entonces el pastor, si no la encuentra, no la endereza, se muere asfixiada. Quinta, por más que el pastor la endereza, no tiene un buen equilibrio. Entonces, unos segundos el pastor debe mantener con la mano puesta para que no vuelva a volcarse, porque no tiene equilibrio, otra vez quiere volcarse. Que la sexta es muy egoísta. A pesar que es débil, pero muy egoísta, no hace caso a su pastor. Y sexta, no tiene sensibilidad direccional, no se distingue muy bien las direcciones y fácilmente se pierde. Octava, tiene una costumbre de regresar por el mismo camino, por donde vino, por el mismo camino siempre quiere regresar. Que novena, cero defensa. Es totalmente un animal indefenso. Hay distintos animales de diferentes especies, del tamaño grande, pequeño, pero sí tiene su propia defensa. Si tiene algún cornillo bien agudo, o no tiene ni siquiera cornillo y pata tan potentes, pero tiene el veneno. O tiene un par de alas para escaparse, pero el animal, la oveja, no tiene un buen olfato, no tiene buena visibilidad, no tiene el cuerno tan potente para poder cornear, tan potente como alguna cabra y toros. ¿Y qué pasa cuando algún animal quiere devorarla? Es un animal indefenso totalmente. Inútil. Es inútil. Décima, cuando llega la hora de matarla, en aquel momento se pone bien obediente. Entonces, cuando su pastor le dirige es rebelde, pero cuando su enemigo quiere matarlas al momento que se muera, se pone muy obediente. Décima característica del animal, la oveja. Podemos entender es un animal totalmente indefenso, un animal inútil. Entonces, por sí mismo no puede sobrevivir. No puede sobrevivir. Es muy fácil de ser blanco de diferentes devoradores. Ya entonces, vamos a pensar, el rey David, aquí capítulo 23, versículo 1, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nosotros cuando leemos la Biblia es muy importante saber inquirir
discernir bien nuestra posición, nuestra ubicación real delante de Dios. Nosotros, como una de nuestras principales características como ser humano, desde muy de niño nos creemos como el centro del mundo, el centro de mi vida, el centro del planeta, el centro del universo. Y conforme va creciendo, desde cuando ya empezó a usar y manejar la razón, cuando ve algún dibujito animados, caricatura, cualquier obra, y se le cree como centro. Quien niño cuando ve un dibujito animado, una serie de dibujitos animados, muy divertido, o cuando ve una película infantil, quien niño se le pone en lugar del enemigo, se le pone en lugar de un acompañante, siempre se le pone en lugar del protagonista. Y se le cree como protagonista, el centro. Entonces, esta costumbre nuestra impide mucho para que nosotros tengamos buen entendimiento cuando leamos las Biblias. Cuando leemos la Biblia cuando dice hará estos, o no hará aquellos, la gente ya tiene costumbre de ponerse en lugar del protagonista, el autor. Él mismo quiere hacerlos, pero sin discernir bien la Biblia, un consejo, una reprensión, una exhortación a quienes se dirige sin saber distinguir muy bien. Y por no conocer mi ubicación, a veces nos pasamos demasiados. Y nos pasamos de nuestros límites, queremos estar en el lugar del Señor Jesucristo. Por ejemplo, un día el Señor Jesucristo llamó al Pedro. Su llamamiento y la promesa fue: sígueme, yo te haré pescador de los hombres. La palabra es muy corta, pero muy sencilla. Sígueme, es todo. Lo que Pedro debe hacer, seguirle. Sígueme, entonces yo te haré pescador de los hombres. Pero muchas personas cuando al leerlo, si no lee muy bien, ¿cómo interpreta? Yo tengo que seguirle bien y me tengo que comportar bien para poder convertirme en pescador de los hombres. Así dijo el Señor Jesucristo. Es muy importante abrir la Biblia, leerla detenidamente, meditando. Cada vocabulario, cada verbo, por la inspiración del Espíritu Santo, son seleccionadas y elegidas y usadas. Entonces, hay una inspiración, una manifestación del Espíritu. Entonces, no se debe leer como que leyera un periódico, una revista. Es muy diferente. Cada verbo, hasta cada vocabulario, atentamente nosotros tenemos que leer quién dice y qué dice. Y dice que quién lo va a hacer. Y yo qué debo hacer, el Señor qué va a hacer. Entonces el Señor Jesucristo dijo: sígueme. Lo que Pedro debe hacer, seguirle es todo. Sígueme. Yo te haré pescador de los hombres. Entonces en esta palabra, ese llamamiento del Señor, está separados por dos partes. Lo que Pedro debe, el papel del Pedro, el papel del Señor Jesucristo. El papel del Pedro, seguirle es todo. El papel del Señor Jesucristo, si tú me sigues, yo te haré pescador de los hombres. Un día leí
un comentario en un diccionario teológico y que trató de hablar del apóstol Pablo. Apóstol Pablo, por más que no fue uno de los 12 apóstoles que el mismo Señor Cristo seleccionó cuando él estaba en el cuerpo, a pesar de que él no fue uno de los 12, pero llegó a ser muy resaltante. Muchas partes del Nuevo Testamento, epístolas, diferentes epístolas, libro de Hechos, apóstol Pablo fue casi centros como protagonista. ¿Y cuál es la razón en comparación con los demás apóstoles? Porque apóstol Pablo era un hombre bien preparado, según aquel comentario así estaba explicando. Un hombre muy estudioso, inteligente y trascendente. Y decía que eres fariseo de los fariseos, eres saduceo de los saduceos. Al octavo día él fue circuncidado, élite de los élites, y luego yo seré libros, pero que era una basura. Entonces, apóstol Pablo, por ser sobresaliente, un hombre tan diferente, de tantas cualidades, Dios lo usó grandemente. Así dice la Biblia. Apóstol Pablo, como testimonio en el libro de Corintios, todo lo que para él era la ganancia, para ser hallado en Cristo Jesús, porque para él es la excelencia ser hallado en Cristo Jesús, las dejó como basura, dice. De todo lo que para el apóstol Pablo es ganancia, ¿y cuáles puntos? Sus nacimientos, desde cuando nacimiento el fariseo, una parte, saduceo, que uno de los 4 partidos religiosos políticos más importantes del tiempo del apóstol Pablo, una parte fariseo, otra parte saduceo. Al octavo día fue circuncidado. No nació en cualquier pueblo, sino él nació en Tarso, una de principal ciudad de Roma. Desde cuando nacimiento judío de judíos, pero tiene la ciudadanía romana. Judío, romano, al octavo día circuncidados. Tiene formación una parte fariseo, otra parte saduceos. Uno del mejor discípulo de un hombre, un doctor muy famoso del tiempo de apóstol Gamaliel, del mejor profesor, su mejor alumno. Entonces, ¿cuántas cualidades apóstol Pablo tenía? De la tribu de Benjamín. Él dijo, todo lo que para mí era buena ganancia. Él se dio cuenta cuando el poder de Dios se perfecciona en él, cuando soy débil, eres fuerte en mí. Alguna persona interpreta la predicación que el apóstol Pablo había dado en Atena, ¿no? Atena, en el libro de Hechos, es una excelente predicación. Usted cuando lee apóstol Pablo cómo predicaba a los griegos en la ciudad Atena, centro de filosofía, diferentes ramas de filosofías, ideas. Apóstol Pablo empezó a predicar a aquellas personas una excelente predicación, muy distinguida, porque apóstol Pablo nunca de ese grado predicó en otras provincias. Un discurso bien hecho, bien preparado, que literalmente, pero que dice, por aquella predicación, ninguno recibe la salvación. Fue una predicación excelente. Hasta él decía de algunos poetas. Algún poeta dice,
Y según alguna creencia griega dice, así una predicación tan excelente, ninguna persona recibe la salvación. Después de muchas cosas que le han ocurrido, apóstol Pablo manifestó en una de sus epístolas: cuando soy débil, eres fuerte. Cuando soy fuerte, eres débil. Ahora me gozo, me glorio de mis debilidades, de tribulaciones, persecuciones. Me gozo de las debilidades, de las persecuciones, dificultades, porque cuando soy débil, eres fuerte, pero cuando soy fuerte, eres muy débil. Él lo experimentó, lo aprendió, una lección importante de parte del Señor. Cuando yo soy una persona cómoda, una persona que no le falta nada, una persona que tiene todo, eres fuerte, eres grande, pero Cristo no tiene cabida, no encuentra cabida en la vida de aquella persona, es débil. No es que Cristo puede debilitarse, sino por no tener la cabida, por no tener la oportunidad para poder manifestarse. Eso es lo que quiere decir, eres débil. Pero cuando soy débil, al momento que yo no puedo confiar en mí, no tengo nada en qué confiar, aunque trato de confiarme en algo de mí, son inútiles. Me doy cuenta que son inútiles, no tienen ningún significado. Cuando soy débil, con todo mi corazón puedo confiar en Él. Eso es lo que el apóstol Pablo dijo: cuando soy débil, eres fuerte en mí. Luego él se dio cuenta, es una excelencia que Cristo se manifieste en él. A lo largo de mi vida como ministro, yo me he experimentado alguna vez, según yo, mi predicación fue muy buena. Y alguna vez mi predicación fue muy mala. Hoy prediqué muy mal. Según una expresión de los pastores de nuestra misión, hoy yo cociné un guiso muy sabroso. Pero hoy yo cociné una sopa feísima, un caldo que nadie quiso. ¿Qué quiere decir? No tiene nada sólido, solo mucha agua. Trató de poner muchos condimentos para saborear, pero estuvo muy feo. Los pastores se ríen: entonces hoy predicaste horrible. Hoy yo cociné un caldo feo que nadie quiso. Luego yo podía experimentar una predicación que alguna vez, según yo, era buena. No edificó tanto a muchas personas. Pero una predicación, una comunión, según yo, era un caldo feo, nada del contenido sólido y carne, solo mucha agua y condimentos nada más. Un sabor no tan profundo. Luego pude oír que alguna persona por esa comunión, por esa predicación, y recibió mucha fuerza, para alguna persona le fue de gran bendición, le fortaleció en gran manera. Luego pude entender, entonces, según yo, según mi punto de vista, predicar bien, predicar mal, no importa tanto para Dios. El apóstol Pablo seguramente lo experimentó. Cuando eres excelente, cuando eres bueno, Cristo es débil en su vida. Muchos pastores de hoy tratan de ser excelentes oradores. Excelentes oradores.
Los pastores de nuestra misión, hasta su vestimenta, la manera de vestirse, al momento de elegir una ropa para comprar, nunca elige una ropa tan llamativa. Mientras que algunos pastores oradores se visten de ropas muy llamativas, de múltiples colores. Esa es nuestra cultura. Bueno, cómo tú quieres vestirse no es tantos problema, pero los pastores de nuestra misión es así. No quiere llamar tanta atención de la gente. Para que la gente no se fije en los ministros, excelentes oradores. Eso nosotros no queremos escuchar. Sino, en la iglesia, la gente alabe al Señor, la gente vea la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo estuve en Panamá, estuve en una reunión con un copastor de una de las iglesias más influyentes de Ciudad Panamá, del país Panamá. Mi pastor, al año una vez organiza una gran cruzada en uno del Coliseo, estadio más grande de Ciudad Panamá. Llena con 40,000, 50, no me acuerdo, 60,000 personas. Él tiene su propio helicóptero. Cuando le toca predicar, él va con su helicóptero. Se baja del helicóptero en medio de la cancha y predica. En algún sentido estaba presumiendo, pero para mí no me llegó tan bien. Un pastor para predicar en un estadio, bajarse del helicóptero, como si fuera un superstar, estrellas de Hollywood, cantante. No me agradó. Qué bien. Es todos. No le puede dar nada de comentarios. Está bien. En el día de cruzada, mi pastor se baja del helicóptero. El apóstol Pablo dijo, cuando soy fuerte, eres débil. Cuando nos encontramos con alguna persona que en su vida aún no ha experimentado una buena reacción, es necesaria. Es el fracaso. Nos damos cuenta, su sí mismo es muy grande. Su sí mismo es muy fuerte. Entonces, ni un momento quiere oír a otra persona. Tiene costumbre de hablar, no tiene práctica de oír. No puede estar oyendo a otra persona, porque si no, él tiene que tomar el control del ambiente, él tiene que protagonizar. Eres fuerte, eres grande. Pero la misma persona en su vida, si experimenta fracasos, una vez, 2 veces, tras otras veces, nunca en una reunión él desea protagonizar. Ni siquiera quiere sentarse en los principales lugares. Se siente indigno, se siente apenado. No, yo no voy a subir a la tarima. Pero en la tarima hay algunas sillas, hay ese lugar. Yo no voy a sentarme ahí. Yo quiero sentarme entre muchos convidados. Porque en su vida él ha experimentado distintos fracasos. A través de aquellos fracasos, él se encontró con su realidad. ¿Quién soy yo? Aprendió la importancia de mantenerse humilde y prestar su oído, porque hay mucha gente que son superiores que él en diferentes sentidos de la vida. ¿Qué les parece? Ante un grupo de científicos, expertos,
maestros, un joven universitario que apenas empezó a gustarse la ciencia, quiere enseñarlos, sin saber que son puros doctores científicos. Muchas personas cometen esta tontería. No sabe con quiénes está hablando. Entre muchas personas que están sentados bien humildes, no sabe quiénes están ahí. Puede ser que haya una persona bien preparada, aunque académicamente no sea, pero una persona muy prudente en la vida. Cuando nosotros somos fuertes, cometemos estos errores tan importantes, o sea, esos errores tan vergonzosos. Por eso el apóstol Pablo dijo, cuando soy fuerte, eres débil. Cuando soy débil, eres fuerte. El ser aliado en él, para mí, es la excelencia. Para esta excelencia, todo lo que para mí era de buena ganancia, el ser del tribu Benjamín, el ser romano, judío de judíos ortodoxos, ser fariseo, ser saduceo, el octavo día, conforme a la ley, ser circuncidados, y su formación, uno de los mejores alumnos de aquel profesor, doctor del siglo Gamaliel, todo lo que para él era buena ganancia, desechó por basura. Incluso en la epístola del Corintios, el que dijo, yo me he decidido no saber nada entre vosotros, solo Jesús crucificados. Apóstol Pablo, cuando estaba de visita a la iglesia del Corinto, entre los corintios, es una de las principales ciudades donde hay mucha filosofía, muchas ideas. Hasta adentro de la iglesia había algunos hermanos que se les creían como filósofos. Apóstol Pablo tenía temor en su corazón. Yo me he decidido para no saber nada, sino solo Jesús crucificados. ¿Para qué? El poder no esté, la excelencia no esté en nosotros, sino en Cristo Jesús. Por eso, en alguna parte de Epístola del Corintio, el manifiesto, algunos corintios murmuraban. Cuando leemos su carta tiene fuerza y poder. Pero cuando físicamente de lo personal lo vemos, nada es especial. Apóstol Pablo los exhortaba, oh Corintios, porque no sabéis, el que escribió aquella carta, el que habla a vosotros es la misma persona. Apóstol Pablo lo que quiso decir, cuando estaba con los corintios, él ni siquiera quiso usar algunos términos de filosofía, de muchos estudios, sino usaba un lenguaje, un idioma común del pueblo. Nunca trató de hablar con mucha excelencia. Él sí tenía capacidad. Si quiso hablar excelente, él sabía hablar excelente. Pero no quiso hablar así. Usaba vocabularios que el idioma de nivel del pueblo. Los corintios dijeron, al leer su carta, la carta tiene fuerza y profundidad. Pero al ver físicamente, nada es excelente. Y apóstol Pablo, ¿por qué así se decidió? Un día, el pastor Osupar, el fundador, el dirigente actual de nuestra misión, se fue a una ciudad de los Estados Unidos para dirigir un seminario. Entonces, la sede de anfitrión que estaba preparando el seminario con el pastor Osupar, se rentó una iglesia americana.
Mientras tanto que estaba preparando el gran seminario, unos pastores coreanos son paisanos del pastor Oxupar. Sabiendo que el pastor Oxupar iba a venir, empezaron a celarle por su fama. Entonces ellos comenzaron a difamarlos. Hasta en el periódico coreano de la Asociación Coreana en aquella ciudad, ellos hicieron difamaciones. Un día esta difamación llegó al oído del pastor dirigente de la iglesia que nos prestó, nos rentó para el seminario, pero eres americano, norteamericano. Entonces, para él la difamación le fue muy grave. Entonces, él llamó a los pastores que le difamaron. El pastor que viene, según ustedes, yo me he enterado de la difamación. ¿Es malo? Es malo. Pastor, ten cuidado con él. Eres muy malo, eres hereje. Entonces la sede que fue anfitrión, al enterarse se molestó en gran manera. El pastor americano, por su carácter típico americano, nada quiso hablar de la espalda. Y llamó el pastor de la sede de anfitrión. Yo he escuchado de tal difamación, ¿es la verdad? Entonces aquel pastor empezó a comprobar cada cosa con pruebas. Era nada más que una difamación. Entonces este pastor americano se molestó en gran manera. Llamó a los pastores coreanos que hicieron difamaciones. Ustedes cometieron un grave error. Es un delito. Difamación contra una persona que es de la imagen pública, dirige a gran número de personas. Además, la difamación no solamente afectó a él, a mí también, porque yo soy quien rentó el edificio de mi propia iglesia. Yo los voy a denunciar. Mañana viene mi abogado. Ustedes deben pagar la pena que corresponde a ustedes. Entonces los pastores que difamaron se preocuparon. Otra vez se fueron junto a él. Pastor, perdónenos, nosotros sin pensar lo hemos hecho. Por favor, que no proceda estos asuntos legales. No queremos caernos en esa situación. El pastor americano finalmente les dijo, en realidad el que fue muy afectado no soy yo, sino el que va a llegar. Bueno, yo me dependeré del expositor. El expositor quien viene, si les perdona, yo también perdonaré a ustedes. Pero el expositor quien viene no les perdona, tampoco yo voy a perdonar a ustedes, voy a denunciar a todos. No sé, tal vez en el país de ustedes, como si nada puede difamar a otra persona de esta manera, aquí no. Según la ley de nuestro país, no. Entonces, yo los voy a denunciar, pero este asunto dependerá de la decisión del que fue difamado. El pastor Oxupar, en medio de esta situación, llegó para dirigir el seminario bíblico. Un grupo de pastores coreanos le buscaron. Perdónenos, por favor. Entonces el pastor Oxupar les puso una condición. Bueno, ustedes me afectaron, o sea, a mí, mi persona, mi imagen ante públicos y también la imagen del pastor de esta iglesia. Yo no voy a buscar alguna venganza y castigo por la ley, pero les pongo una sola condición. Toda la conferencia de este seminario que yo voy a dirigir deben estar presentes. Ustedes. ¿Me prometen? Sí. Los que le difamaron como hereje, que no participaran, ellos tuvieron que participar en todas las conferencias. Ni una sesión debe faltarlos. Todas las sesiones
Aquí en la primera hilera deben estar sentados. Sí, pastor, comprometemos. Inició el seminario. La esposa del pastor Oxupar lo acompañó. Ella estaba bien enterada de esta situación tan grave. Entonces ella conoce muy bien al pastor Oxupar, su nivel de la preparación. El pastor Oxupar, si quiere dar una predicación magisterial de magisteriales, él puede darlos. Entonces ella, estando sentada en la última hilera, supuestamente ordenaba un menú a su esposo. Hoy predique una excelente predicación para que aquellos pastores tan mal educados e ignorantes queden avergonzados y aplastados. Entonces ella solito estaba comunicándose con su esposo. Hoy tú tienes que dar una predicación excelente. Sé que tú tienes capacidad, tienes nivel. Si quiere, puede avergonzarlo todo con una excelente predicación que ellos nunca podrían hacerlas. Inició la predicación. El pastor Oxupar empezó a dar ejemplo, poner ejemplo de su infancia, mucha tontería, muchas cosas que no tienen sentido cuando era niño, cómo era tan travieso, un día cómo robó moneda de sus papás, un día cómo engañó a su hermano, cómo se fue a pescar con su hermano, casi estaba a punto de ahogarse. Cosas tontas empezó a contar. La pastora se molestó en gran manera. Estando sentada en la última hilera del banca, con su semblante quería hacerle saber, estoy molesta, cambia el estilo de predicación. A veces las esposas de los pastores usan esa maña, ¿no? Con una mirada fea, hoy predicas mal. Entonces, a propósito se duerme para que su esposa entienda, oye, tu predicación está feísima. Ya termine lo más antes posible. Cuando predica bien, apenas con una sonrisa. Así dice. Nunca dice gloria a Dios, sino apenas, hoy por lo menos estoy bien. Entonces, la pastora con su semblante bien molesto. El pastor Oxupar de ese púlpito podía ver a su esposa. A mi esposa no está tan contenta. Ya sé por qué. Ella quiere que yo hoy predique de una predicación magisterial. Para que esos pastores queden avergonzados. Pero el pastor continuaba contando cosas tontas cuando era niño. Cómo era tan travieso, era tan necio, tan terco. La pastora estaba escuchando a su esposo, luego empezó a darse cuenta y cambió su opinión. Desde adentro de su corazón empezó a decir a su esposo, eres un verdadero siervo de Dios. No trata de defenderse a sí mismo. Entonces, mientras tanto que escuchaba su predicación, solo Cristo era grande. Todo el tiempo decía, así yo fui tan tonto, tan necio, malo y travieso. Este inútil Cristo me salvó. Luego empezó a alabar al Cristo, todo el público, y percibió una sola misma impresión. Cristo es grande. Cristo es fuerte. Su amor es grande. Su redención es grande. Luego, pastora pudo observar un grupo de pastores que ahí estuvieron sentados, empezaron a reírse del gozo y alegría. Sí, pastor, amén, gloria a Dios. Todo el mundo estaba contento. Cuando terminó la predicación, ellos se acercaron al pastor. Pastor, una vez más quisiera expresarle, perdónenos, nosotros sin conocerle muy bien, en ignorancia, le hemos difamado.
Ya hemos oído su predicación, Cristo céntrico y ortodoxo de ortodoxo. Cristo es todos, perdónenos, fuimos muy mal educados, hemos cometido un grave error. Aquellos pastores, al terminar el seminario que el pastor dirigió, se convirtieron amigos de nuestra misión. La pastora, estando en su lugar, al principio molesta, pero con el tiempo se dio cuenta, eres realmente varón de Dios. No usa nada de técnica humana para exaltarse a sí mismo, para mostrarse como un excelente orador. Solo alababa al Cristo. Alabar al Cristo no significa cada rato repetir alguna frase, gloria a Dios, aleluya. Eso no es alabar a Dios. Mientras tantos que escuchaba su predicación, el mismo contenido de la predicación alababa al Cristo. Levantaba el nombre del Cristo. Somos abajo, ¿no? Pero Cristo arriba. Por eso cuando leemos la Biblia es importante. Cada verbo, cada vocabulario, ninguna palabra perder. Observar bien qué dice, quién es el autor, quién es el ejecutivo, quién ejecuta estas palabras, yo o él. Cristo dijo, sígueme. Yo te haré pescador de los hombres. Alguna persona lo lee, luego dice, yo voy a comportarme bien. Yo voy a ser bueno para que me convierta en pescador de los hombres. Pero la Biblia, ¿qué le dijo? Sígueme. Yo te haré pescador de los hombres. Vosotros sois luz del mundo y sal del mundo. Cristo dijo, después de haberlo leído, sabe que cómo predica, seamos luz del mundo, seamos sal del mundo. Así dice. La Biblia, ¿qué le dijo? Seáis luz del mundo, seáis sal del mundo. Cristo, ¿qué dijo? Sois sal del mundo, sois luz del mundo. Lee, pero no lee bien. Quiere decir, como una persona que anduviera con un anteojo del color. Mientras tanto que tú andas con un anteojos del color, si tiene un color marrón, azul, todo lo que tú ves se ve con el fondo del color marrón, azul, con el color de tu anteojo del color. Todo lo que tú ves, tu óptica, lleva un color del fondo. ¿Por qué? Estás andando con un anteojos del color. De la misma manera, muchas personas ya tienen establecido un concepto suyo como fondo, como un concepto del fondo del corazón, la base del corazón. Ya tiene establecido un concepto, un pensamiento. Luego lee la Biblia. ¿La Biblia cómo se ve? Solo como una palabra que justifica a su concepto, a su idea. Nunca puede percibir el mensaje puro y claro, tan preciso de la Biblia. ¿Por qué? En el fondo, él tiene como un fundamento, una base, su propio pensamiento. Por ejemplo, los legalistas, los que creen que pueden hacer algo, los que se creen de la fuerza, la voluntad humana. Cada palabra que lee dice sois. Ellos saben cómo interpretan seáis. Sois, seáis.
siempre funciona su propio concepto del fondo. Siendo justificado gratuitamente por la fe en Cristo Jesús en su redención. Dice, siendo justificado, después de haberlo leído, ¿sabe que cómo predica? Seamos justificados, seremos justificados si nos comportamos bien. Pero mientras que la Biblia dice, sin alguna obra, sin algún precio, por la redención en Cristo Jesús, sois justificado, siendo justificado gratuitamente, sin precio, por la fe en Él. Dice que actualmente somos justificados. Lee, luego sabe cómo interpreta, seamos justificados. Si nosotros nos comportamos bien, algún día seremos justificados, por ahora somos pecadores. La palabra de Dios no puede efectuar en su corazón. Es como una fuente de agua que tiene dos fuentes, dos salidas. Cuando yo estaba en el servicio militar, el líder, o sea, era general. El general de mi base, la base, el esparcimiento de la base era enorme, enorme. Es una zona militar. En un sitio entre piedras encontró una agua manantial de la piedra. Entonces él llamó a un grupo de expertos para poder medir la categoría del nivel del agua, era la primera. Entonces él invirtió mucho dinero de la base militar para hacer un lugar muy bonito con piedra tipo parque, es una fuente muy bonita para que todos los soldados militares ahí pueden conseguir agua tan buena y beber. Nosotros día y noche, todos los días que teníamos que trabajar para formar un buen ambiente, traer piedra enorme, colocar bien, que se viera una forma bien bonita, excelente. Luego la salida del agua, poner una cabeza del dragón talladas para que el agua de la boca del dragón que chorreara. Pero al momento de trabajar, hemos visto cerca de la fuente de la agua, de la peña, había otra fuente, de la tierra. Hemos tratado de trabajar bien, sellar bien para que el agua no se mezclara. Y después hubo la inauguración, se volvió como un sitio del parque bonito, con piedras, árboles, plantas, una cabeza del dragón, de la cabeza del dragón, agua chorreaba, agua de primer nivel. Todos los soldados que empezaron a beber de aquel agua, diciendo que casi medicinal, es agua medicinal, se enfermaron. Todos se enfermaron. Me duele mi estómago, ¿qué pasa? Diarrea y diarrea. Ya no sé qué cuántas veces me he ido al baño. Yo tuviera que invitar a un grupo de expertos para encontrar la razón. Ellos descubrieron la razón. Según nosotros hemos sellado muy bien la salida de agua subterránea de la tierra, pero se estaba mezclando el agua. Entonces el grupo expertos prohibieron. Esta agua no se debe tomar. Se puede usar para bañarse, lavar ropas, para la limpieza, para beber, no. Ya que fue una de gran inversión para excavarla, romperla, no estaba pena, entonces el general se molestó. Bueno, así usemos para la limpieza, para bañarse, pero no para bebida. Aunque tú has encontrado una fuente de agua viva, de la peña,
de primer nivel, pero sí tiene la otra salida, otra fuente que te alimenta. El agua no sirve. Ya es cualquier agua, no es del primer nivel. Todas las personas que leen la Biblia deben reconocer la autoridad de la Biblia, que es la palabra de Dios. Cuando quiere acercarse a la Biblia, despojar todos los pensamientos tuyos, algún concepto, alguna idea fija, algún prejuicio, todo lo que en tu vida habías conseguido, algunas informaciones, como si nada, dejarlos. Luego, con un corazón vacío, acercarse a Dios. ¿Tú qué me dices? Entonces el Espíritu Santo que escribió la Biblia puede efectuar con poder, puede transformar a mi corazón como Dios quiere. Pero la Biblia no puede efectuar en el corazón de muchas personas. ¿Por qué? Hay un impedimento, hay una resistencia. ¿Cuál resistencia? La gente le gusta leer la Biblia, le gusta oír la predicación, pero nunca quiere aprender, dejar su pensamiento delante de Dios. Si la Biblia dice, siendo justificados gratuitamente, sin precio, por la fe en Cristo Jesús, por su redención. Entonces, entender, según mi parecer, me parezco condenado pecador, pero la Biblia dice, soy justificado, no me he dado cuenta, entonces Cristo realmente me limpió, realmente me lavó. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? Yo soy justificado, gracias a Dios, te alabo, realmente soy salvo. Así debe leerlos. Cuando lee, tiene un anteojo del color, psicológicamente. Por más que dice así, tendrá otro significado, dice. El problema es, aquí el rey David, ¿en qué lugar él puso su posición? ¿En qué lugar él se puso? Jehová es mi pastor, nada me faltarás. ¿Por qué dice que no le falta nada? Él se le puso en el lugar de la oveja del Señor. ¿Por qué nada le falta? Porque eres un ser perfecto, que intachable, impecable, no tiene ningún defecto humanamente. ¿Por qué dice, nada me faltarás? ¿Por qué dice? Porque eres fuerte, ¿no? Eres excelente, ¿no? ¿Por qué dice, nada me faltarás? La razón, Jehová es mi pastor. ¿En qué lugar él se le puso? Oveja. Al iniciar esta predicación yo les he dado la información. 10 características del animal, la oveja. Tiene mala visibilidad. No tiene visibilidad, tiene buena visibilidad. El halcón, el águila, 300 veces más aumentado que la visibilidad humana. Desde 300 metros de nivel del cielo, nivel del mar, o sea, en el cielo, puede ver un animal que nosotros como viéramos de a 1 metro. Por eso, desde 300 metros de altura, puede ver hasta una rata que se mueve. ¿Por qué? Su visibilidad es muy diferente que la capacidad de nuestra visibilidad. 300 veces más aumentadas. Yo también quisiera tenerla para poder dejar este anteojo. Algunos jóvenes
por cuestión de belleza quiere usar quiere usar el anteojo. Usar el anteojo, ¿qué significa? Discapacitados. Sin anteojo no puedo ver bien. Cuando me pongo muy nervioso en la predicación, yo prefiero salirme sin anteojo porque no veo nada y nadie. Entonces no tengo por qué ponerme nervioso, solamente veo muchos zapallo y calabaza. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, algo redondito en el cielo flotados, entonces, negro y blanco, no sé qué pasa. No tengo por qué ponerme nervioso porque no veo nada y nadie. Pero tengo que leer la Biblia, debo usar. Entonces, al ponerlo veo, sí, mucha gente. Me gustaría obtener la visibilidad de una águila. Entonces, una persona que está a 300 metros de mi persona, como estuviera a 1 metro, yo puedo verlo. ¿Cuán bueno sería? Los misioneros de Mongolia nos informaron, los mongoles, por vivir en la llanura del pasto verde toda la vida, tiene muy buena visibilidad. Se prepara un seminario, vendrá la gente, no se preocupe, van a venir. Llega ya casi la hora de iniciar el seminario. Ay, no viene nadie, está viniendo. Misionero, tranquilo, vienen, ahí vienen. El misionero trata de ver solamente el horizonte de la tierra. No veo solo el cielo y la tierra y color verde y color azul del cielo. Ahí vienen. Ahí viene, no veo nada y nadie. Ahí viene con caballos. Ahí viene un anciano, una anciana. Y después de un buen tiempo, el misionero puede visibilizar, puede verlo. Viene anciano, anciana. Entonces, ¿cómo tú vistes? Los mongoles tienen muy buenas visibilidades. Porque el color verde está a favor de la visibilidad. Una misionera de nuestra misión que vivió años en África, un día se dio cuenta que ella no vio muy bien, aunque usaba el anteojo. Creo que ya mi anteojo no me sirve. Tengo que sacar un nuevo anteojo porque no me ayuda para nada, no veo. Cuando se fue de visita a Corea, se fue a una óptica. Luego examinó su visibilidad. Que el señor óptico le preguntó, señora, ¿usted para qué quiere el anteojo? No tengo buena vista, no tengo buena visibilidad. Según el resultado del examen, usted no tiene por qué que use el anteojo. Tiene buena visibilidad. ¿Por qué no se veía bien las cosas? Mejoró su visibilidad durante años que ella vivió en África. No es que se empeoró, ya que se recuperó su visibilidad, con anteojo nada ve bien. Y digo, ella, ¿cómo pensó? Creo que se empeoró, tengo que sacar otro anteojo. Le dijo, no es contrario, usted no tiene por qué usar más anteojo. Es normal. Todos los años ella ha vivido viendo el cielo azul, el color verde de la pampa. Se recuperó su visibilidad. Pero ella, ¿cómo interpretó? Creo que se empeoró. ¿Qué dice la Biblia? Jehová es mi pastor. Nada me faltarás, porque soy su oveja. Tiene mala visibilidad. Segunda, fácil de engañarla. Tercera, tiene 4 patas tan débiles. No puede correr tan rápido. Fácilmente se tropieza y se vuelca. Cuarta, cuando se vuelca, por sí misma no puede enderezarse. Aunque soy perezoso, pero cuando me vuelco, libremente puedo voltearme, boca arriba, boca abajo. La oveja no. Con 4 patas arriba, se muere. Señor, mi amo, mi pastor, me estoy ahogando. No sé. Ni puede respirar. Se asfixia. Quinta, por más que la endereza no tiene buen equilibrio, quiere volcarse otra vez. El pastor tiene que mantenerse unos minutos así, manteniendo, agarrando para que tenga equilibrios. Sexta, a pesar de tantas egocéntrica. Séptima,
no tiene sensibilidad direccional. Octava, siempre quiere ir por el mismo camino, aunque fue un camino que le mandó a una caída, a un hoyo, igual quiere seguir al mismo camino. Cero defensa, indefensa. Llega el momento de escaparse, se pone obediente y me mate. 10 características del animal, la oveja. Hoy la Asociación de las Ovejas me van a buscar. Pastor Pablo Shin nos ha difamado. Bueno, yo no he difamado, he dicho la verdad. Pero esta difamación finalmente se viene sobre nosotros, porque nosotros somos ovejas. ¿Qué quiso referir el rey David? Nada me faltarás, aunque soy oveja, porque Jehová es mi pastor. Amén. Entonces la oveja depende de su pastor. Si tiene un buen pastor, la oveja, con tantas debilidades que hay en ella, a pesar de su debilidad, puede estar firme, protegida, engordándose. Porque su pastor es buen pastor. Versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de sus nombres. Esta palabra es muy importante, por amor de su nombre. En la Biblia muchas veces se repite esta expresión, por amor de su nombre, por amor de su propio nombre. O sea, Dios es quien nos llamó. Dios es quien nos hizo, nos formó. A pesar de nuestras maldades, debilidades, si pensamos profundamente, finalmente la responsabilidad se viene encima del Creador. Entonces, Jehová es quien perdona nuestra maldad, nuestra rebelión, por amor de su propio nombre. Amén. Satanás hizo este desastre, pero en algún sentido, Él es creador. Él se siente comprometido. Él se siente obligado, porque yo te hice, a pesar de tu maldad y tu debilidad, cuando veo que tú no puedes hacer nada para recuperarte, yo me siento comprometido, yo me siento obligado, porque yo te formé. Pero Dios muchas veces usa esta palabra, por amor de su propio nombre nos perdona, por amor de su propio nombre nos endereza, por amor de su propio nombre nos encamina hacia un lugar de delicados pastos donde podemos estar bien. Amén. A veces en mi oración yo manifestaba esa expresión, Dios, en la Biblia tú dijiste, aunque yo no tuviera ninguna justicia, ninguna condición, pero por favor, amor de tu propio nombre, con aquel nombre me llamaste, aunque yo no soy bueno, por amor de tu nombre, dirígeme, ayúdame. Así Moisés muchas veces oraba a Dios. Este pueblo es de dura cerviz, gente pecadora. Moisés como dependía del pueblo. Oh Señor, por amor de tu propio nombre, sálvelos, diríjalos. A pesar que ellos oyeron a Satanás, pero por amor de tu propio nombre, enderécelo, corríjalo, no los abandone. Dios hacía caso a Moisés, porque Moisés dio una palabra
tocante, una palabra que toca el corazón de Dios. Es cierto. Por amor de mi nombre, yo le dirigiré. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. O sea, hoy yo quisiera enfatizar, enfocarme al versículo 4. Versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En la vida del rey David, él andaba en valle de sombra de muertes. Se puede decir, en la vida de David hubo dos clases del valle de sombra de muertes. Uno, en el periodo de la gran persecución, tribulaciones por los enemigos de David, andaba en valles de sombra de muerte. Imagínense siendo una oveja tan indefensa, si anduviera en valle de sombra de la muerte. Hasta en una llanura, en la pampa, es indefensa. Si una oveja anduviera en valle de sombra de muerte, por ambos lados o por un lado, abismo, es un barranco. Una oveja, como por sí misma, podría mantenerse a sí mismo a viva y salva. Además, es un valle de la sombra de muerte. Bajo el sol tampoco tiene buena visibilidad. Con aquella visibilidad, en un valle de sombra de muerte, se debe caer y morirse. Pero aquí el rey David que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Esa palabra corresponde a una oveja, que puede salir de boca de una oveja esta palabra. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Una oveja un día así confiesa, predica ante el público que son ovejas. Le van a difamar, estás loca. ¿Cómo? Hasta en la tierra pampa y plana somos débiles. Ayer te vi volcada y te vi que no podías enderezarte con cuatro patas arriba. Lo único que podías hacer, socorro, sálvame, te vi. Pero tú me dices ahora, aunque ande en valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno. Creída, exagera. Yo tengo una anécdota. Cuando yo era misionero, un día me fui a Formosa de Argentina, que me puse en la casa de un pastor indígena, Luis Mendoza. En Argentina llama a los indígenas Chaco argentino. Chaco proviene del idioma guaraní, selva, que se quiere decir indígena. Entonces yo me puse en la casa de Pastor Luis Méndez de Formosa. En su casa vi unas cuantas ovejas. Había un jefe macho, enorme, grande, que no se pareció oveja, sino como un becerro, era grande. En la casa del pastor Luis Mendoza había un perro guardián, pero muy viejo. No tenía ni un diente ni cornillo, pero quería cuidar a las ovejas. Entonces este jefe, el macho, ignoraba a este perro. Entonces el perro mordía su pata, pero no tiene ningún diente, solo presionaba. Entonces esta oveja macho lo menospreciaba, por más que le mordías, continuaba haciendo lo que quería. Una mañana muy temprano me levanté. Estuve viendo en el redil
el jefe de unas cuantas ovejas, el macho, es grande, el tamaño de un becerro. Me dio ganas de probar. Según la Santa Biblia, la oveja es débil, pero esto se parece fuerte. Pero quisiera probarlos. Confío en tu palabra, Señor. Me meto en el redil de las ovejas. Yo agarro a aquella oveja, el macho, el líder. Se cree fuerte. Y en aquel tiempo yo tenía como 27, 28, era un misionero joven humanamente, de sangre caliente. Entonces, me metí en el redil de las ovejas. Me acerqué rápido, agarré 2 cuernos del macho. Era el jefe. Para que no me coroneara, me daba miedo. Y luego ahí se colgó todo el peso de mi cuerpo hacia abajo. Quería resistirse. Te voy a patear, te voy a cornear. Creyendo la palabra de Dios, oveja es débil, tú eres débil, por lo que te crees, eres débil. Empecé a torcer la cabeza, se torció y cayó al piso. Ni pudo moverse. Yo me mantenía presionando con todo el peso de mi cuerpo. ¿Entiende? Eres débil, creído. Entonces, ahora te das cuenta, eres débil, creído, débil. Me miraba, quería patearme, quería correr, no podía. Yo podía controlar, hasta ahí. Yo pude hacerlo, luego no sabía cómo salirme. Entonces, porque sentí la fuerza de oveja, quería levantarse. La única manera, buscar el socorro, llamar al hijo del pastor Luis Méndez, su nombre Tante. ¡Tante! ¿Dónde estás? ¡Ayuda! ¡Sálvame! Entonces, corriendo vino Dante. Pastor, no tiene nada de fuerza esa oveja, aunque le corné, no le duele tanto, levántese. ¡Ayuda! Me da miedo. Él se metió y él lo agarró y yo pude salirme. Bueno, aunque uno de ustedes es una oveja como aquel macho, ante un lobo, débil, indefensa. Ante el diablo, débil somos. Imagínense, nosotros por nosotros mismos querer mantenernos en pie. Es una locura. ¿Nosotros mismos podemos sostener nuestra salvación? Lo que la Biblia dice, ocupaos en vuestra salvación, ¿significa que nosotros consumemos la salvación? La salvación está consumada. Amén. La salvación está consumada. El ser humano nunca puede consumar, puede ayudar para consumar la salvación. Lo que dice, ocupaos. Yo como pastor me ocupo en mi profesión. Ocupaos en vuestra salvación, pensar en ella, dedicar en ella, profundizar en ella. El primer valle de la sombra de muerte para el rey David fue tribulación y persecuciones. El segundo, pecados. David una vez cayó horriblemente en el pecado, en adulterio, violación y homicidio. Son pecados, según nuestras simples vistas, imperdonables. Cayó en adulterio, mejor dicho, violación y en fornicación. Él dice, no temeré mal alguno. ¿Cuál es la razón? Habla de 2 razones. ¿Por qué tú estarás conmigo? La compañía del Señor. En el segundo lugar, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aquí el rey David mencionó de tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
La palabra infundir no se usa comúnmente en la vida cotidiana. ¿Qué significa? Me infundirán aliento, me motivarán, me causarán, me consolarán, me harán continuar, me infundirán aliento. Me motiva, me causa, me consuela para que yo pueda continuar en esta línea. Aunque yo ande en valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, no me abandona. Es una promesa. En el segundo lugar, hay otra promesa: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Rey David recibió una promesa. Señor mío, es la hora de terminar. Apenas estoy entrando al tema. Bueno, resumo. Lo más que pueda voy a resumir. El rey David recibió una sagrada promesa especial. Vamos a ver el libro de Isaías, capítulo 55. Versículo 3. Inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd y vivirá vuestras almas. Haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. A través del profeta Isaías, Dios habla a todos los que pueden venir a mí, dejando sus pensamientos, y me pueden prestar sus oídos, inclinar sus oídos a mí, dejando los suyos propios. Si pueden venir y pueden oírme, yo haré con vosotros. ¿Vosotros con quiénes lo hacen? Dejar sus pensamientos, prestar sus oídos, inclinar sus oídos a Dios sin algún prejuicio. Con vosotros haré pacto eterno. Ya, una pausa. Es un pacto eterno. No tiene el día que se caduque. El día del vencimiento no se vence. Es el pacto eterno. En el segundo lugar, las misericordias firmes a David. Hay diferente misericordia, condicional, temporal. Pero las misericordias firmes nunca será quitadas y levantadas. Con ellos haré pacto eterno, las misericordias firmes a David. Este pacto yo voy a establecer con todos los que me pueden buscar dejando sus pensamientos. Ya entonces, este pacto originalmente Dios estableció con David, pero ahora dice no solo para él, todos los que pueden venir a Dios como igual a David, dejando sus pensamientos, sus prejuicios, alguna idea, se pueden prestar sus oídos con corazón vacío, voy a dar este pacto, dice. Pero ¿cuál pacto estableció con David? Vamos a ver, segundo de Samuel, capítulo 7. Segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 11 al 16. Segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 11 al 16, voy a leer. Desde el día en que
puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos sus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ya Dios estableció este pacto con David, cuando David manifestó su corazón. Después que Dios derrotó todos los enemigos del rey David, se sentó sobre el trono del rey de Israel. Un día él estaba meditando y dijo: yo era pastor de unas cuantas ovejas campesino. Dios me hizo sentar en el trono sobre el país de Israel. Mi trono está entre el palacio del cedro, pero el arca del pacto entre cortina. Es injusto. Yo quisiera hacer una casa para el arca del pacto. Lo refirió al profeta Natán. Le pareció muy bien. El profeta Natán, cuando lo consultó a Dios, Dios le habló a Natán y Natán lo transmitió a David. ¿Qué dijo el profeta Natán? Jehová de Israel dice: ¿a quién, hijo de los hombres? ¿En qué tiempo de la historia yo he dicho: porque tú no haces una casa para mí? ¿Sabe por qué? La tierra es mi estrado, el cielo es mi trono. ¿Quién podrá hacer casa para mí? Toda la tierra es mi estrado, donde pongo mi pie. Todo el cielo es mi trono. Pero de toda la manera, tu corazón me agradó. ¿Sabe, David? Yo te haré saber, yo te estableceré pactos. Tú duermas, después de ti, yo levantaré uno de tu linaje. Él hará casa para mí. Una casa indestructible, el templo de Dios indestructible. Yo afirmaré su reino perpetuamente. Su trono siempre estará. Su reino continuará. Si él pecare, cometiere algún pecado, ya es las misericordias firmes a David: no quitaré mi gracia, como la quité de tu amo Saúl. Dios marca una diferencia: aunque tu hijo pecare, no quitaré mi gracia, mi espíritu. En vez de quitar mi gracia, yo a él le seré el padre. Él a mí me será el hijo. Con la vara de los hijos del hombre, con el azote de los hombres, corregiré. Pero su reino será eterno. Mi gracia no será quitada. Dios con rey David estableció un pacto eterno. Las misericordias firmes. A pesar que peque, habrá corrección, castigo y corrección, pero no le quitará su gracia. Su unción, su gracia es eterna. Ya yo les hago una pregunta. ¿Quién fue aquel hijo de David quien construyó el templo para Dios? Salomón, ¿no? ¿El templo que Salomón construyó no fue arruinado?
El reino de Salomón hasta la fecha de hoy continúa. El trono de Salomón continúa hasta ahora. Hace años, miles de años atrás cayó. De tus entrañas va a nacer un hijo. Yo levantaré un linaje. Él hará casa para ti, para mí, una casa indestructible. Yo afirmaré su reino eternamente. ¿Quién es aquel hijo de David? Jesucristo. Amén. Jesucristo. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, dijo, mirando el templo de Zorobabel restaurado por el rey Herodes, fue llamado el templo del rey Herodes. Cueva de ladrones. Dijo, cueva de ladrones. En el libro de San Juan, capítulo 2, del versículo 18 al 22, él dijo, hablando sobre el templo, destrúyelo, en 3 días levantaré. Los discípulos, los fariseos y saduceos, los que le escucharon, no le entendieron. ¿Cómo? ¿La casa de Dios destruir? Esta casa, durante 46 años nuestros padres restauraron por la orden del gran rey Herodes. En 3 días levantar, no entendieron, ni siquiera los discípulos, sino después de la resurrección del Cristo, los discípulos se acordaron, eso se decía sobre su propio cuerpo. Cuando Cristo estaba en la tierra, el templo de Dios era el cuerpo del Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios habitaba en él. Cristo era el templo caminante. El templo, una tienda, pero en carne y sangre. Porque eso era el diseño final del templo que Dios ideó. No es una estructura, seres humanos, convertirse tiendas de Dios, casas de Dios. El Espíritu de Dios habitar en ellos. Destrúyelo. ¿Qué significa? Cuélgame, mátame, yo moriré para pagar la paga del pecado del mundo. En el 3er día me levantaré. Cuando me levante, no solo yo me levantaré. Cuando me levante, por la sangre, por el agua chorreada de mi cuerpo, mi costado, levantaré una nueva criatura. Es la iglesia. Amén. Todos los santos que creen en mí, que por creer en mí, llegaron a ser llamados a santo, santificados, justificados. Es el verdadero templo que Dios ideó. La tienda de Dios, la carpa de Dios con el pueblo con Dios. En vez de un templo de estructura, los seres humanos convertirse en la casa de Dios. Por eso en la primera del Corintios capítulo 3 versículo 16, ¿no sabéis? Vosotros sois el templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en vosotros, dice. Jesucristo levantó una casa indestructible. Amén. ¿Cuál casa? Su pueblo, su reino, su iglesia. Amén. Somos iglesia. Este edificio no es iglesia. Llamar a un edificio donde se congrega una iglesia, el templo, es un mal dicho, provino de la ignorancia bíblica.
pero acepto, porque es un concepto de este siglo. Pero si hablaría profesionalmente, académicamente, o sea, teológicamente, llamar al edificio de una iglesia templo es mal dicho. Nada más que es un local, un edificio. La iglesia somos nosotros. Todos los que creyeron en el Señor Jesucristo, en Él llegaron a ser santificados, justificados. La asamblea de aquellos justos es la iglesia. Amén. Es una casa indestructible. Durante pasados 2000 años, muchos principados, potestados, reyes, emperadores, trataron de deshacerlas. Nadie logró. Nadie. Porque es un reino eterno. Amén. Algún día su iglesia será arrebatada. Su iglesia será trasladada de la tierra al cielo. La iglesia es indestructible. La asamblea de los justos, espíritu de los justos, indestructible. El verdadero templo del Espíritu Santo. Amén. Son limpios por la sangre de Cristo. Amén. Es así. Si él pecare, un miembro, después de haber conocido al Cristo, convertirse en una parte del templo, llegó a ser santificado y justificados. Si pecare, si cometiera algún error, habla de las misericordias firmes. No quitaré mi gracia. ¿Cómo la quité del rey Saúl? Porque el rey Saúl nunca se enteró de este pacto eterno, las misericordias firmes. No quitaré mi gracia. Bueno, algunos dirán, qué bueno. Después que una vez se convierta en cristiano, haber recibido el perdón de todos los pecados, libremente pecar, con su manera de hablar se demuestra su nivel de ignorancia. Si tú realmente te vuelves cristiano salvo, te vuelves una parte del miembro del templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora en ti. ¿Cómo mora en ti? Eres pastor. Tiene en su mano un cayado. Parte de cayado y barra. Los pastores de Israel antiguamente usaban dos herramientas, instrumentos. La vara, el cayado, de un solo árbol de olivo. De la parte de raíz crece una rama. Aquella rama que crece, usted cuando conocen el árbol de olivo, la característica del árbol de olivo, no solamente del tronco extiende ramas, de la raíz directo también extiende ramas. Entonces las ramas que se extienden de la raíz se llama necher en hebreo. Largo y alto, corta desde la raíz, tiene parte curvada, porque nace y se curva y luego hacia arriba. Con eso hace cayado. Alto. Una barra muy alto, se rebasa la estatura de una persona, tiene parte curvada. ¿Qué hace con este cayado? La parte curvada, enganchar la oveja polcada. La oveja que está por caerse en un abismo. Rescatar. Levantar, enderezar. Se refiere consuelo, alimentación. Con una parte recta, de varita. Alguna oveja que se sale de la fila, meterse dentro de la fila, de la cola. Pastorear.
A veces alguna oveja muy necia, desobediente, corregir de golpe. Y también de la parte del tronco se extiende una rama, se llama joter, vara, mucho más grueso que la vara que crece de la raíz. Corta, grueso, no tan largos. Entonces, cuando lo corta, la parte que estaba pegado con el tronco de esa parte es más grueso. Lo usa como hacha. Lo coloca en su cintura. Cuando viene algún devorador, saca vara. Luego la parte gruesa hacia la cabeza del enemigo. Golpea la cabeza como hacha. Entonces el pastor israelita tiene vara y cayado. ¿Qué dice? Con la vara de los hijos de hombre castigaré, corregiré. Usa el cayado. El Espíritu Santo es pastor. El verdadero pastor de su rebaño. Aunque haya un pastor de carne y sangre, pero el verdadero pastor de los pastores, el Señor es Cristo, el Espíritu Santo. En su mano tiene su cayado, su vara. Su vara cuando usa, cuando vienen enemigos. El cayado, la parte curvada, recta, la vara para apacentar, pastorear. Pero cuando viene el enemigo, no lo usa, saca otro instrumento. Joter, vara, la parte gruesa hacia el enemigo, le golpea, le mata. Corre. Pero para pastorear y apacentar usa el cayado. El Espíritu Santo tiene vara y cayado. El pastor, la iglesia también tiene vara y cayado. ¿Qué pasa? No quitaré mi gracia, pero habrá sí cayado y vara. Consuelo, protección, también castigo y corrección. Amén. Un hijo cuando comete algún error y peca, ¿rompe la relación de ser padre e hijo? ¿O lo corrige? Corrige. Cuando un hijo peca, ¿lo mata? Entonces no es un verdadero padre. El verdadero padre jamás puede matar a los suyos propios. Si no estuviera loco, endemoniado. El padre cuando ve que su hijo hace algo desagradable ante el padre, ¿qué hace? ¿El padre mexicano no corrige? ¿El padre mexicano no corrige a sus hijos cuando hacen lo malo? ¿Corrige o no corrige? Sí. Corrige. Tu vara y tu cayado. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué razón? Porque tú estás, es pacto eterno. Tus misericordias firme a mi persona. No quitará tu gracia, sino me corregirá, me enderezará. Por lo tanto, no temeré mal alguno. Amén. Por eso podemos estar bien. Algunos dicen, qué bueno, después que una vez se arrepienta, cree en Él, recibe el perdón de todos los pecados, tú libremente puedes pecar. Al escuchar su lenguaje, su idioma, entendemos Él nunca ha tenido encuentro personal con Cristo. Nunca ha conocido al Cristo. Si tú realmente crees en Él, le sigue, le acepta por tu amo, por tu Salvador, después de haber recibido el perdón, maravilloso perdón, lo puede usar como una licencia para hacer lo que te da la gana. Por su manera de hablar, entendemos, no conoce la Santa Biblia, no participa en el Espíritu Santo. No es así.
La oveja por sí misma es indefensa. La oveja jamás puede estar de pie por sí misma. La oveja depende de su pastor. El rey David que dice, aunque ande en el valle de sombra de la muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Tú estarás conmigo, el pacto eterno. En el segundo lugar, tu vara y tu cayado me infundirán alientos. Me hacen continuar en la voluntad de Él. Ustedes siendo hijos de Dios, cuando hacen lo que les da la gana, no les pasa nada, seguramente no son hijos de Dios. Que no les está aplicado este pacto eterno, las misericordias firmes. Si fueran hijos de Dios, cuando hagan lo que les da la gana, habrá advertencia de parte del Espíritu Santo. Después de una buena tolerancia, habrán varas de corrección en la vida. Te sacará lágrima del arrepentimiento. Te hará entender, no me salvó para esta tontería. Amén. No me salvó para esta cosa sucia. Me hará entender, me corregirá. Yo a él le seré el padre, él a mí me será mi hijo, dice. Hebreos capítulo 12. Versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina. Ya, el Señor al que ama, ¿qué le hace? Disciplina. Y luego, ¿qué hace? Azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Es una continuación del pacto de las misericordias firmes a David. A quien Dios ama, acepta por su hijo, disciplina, azota. Pero no lo corre, no lo mata. No rompe la relación de ser padre e hijo porque es eterno. Nadie puede anular esta relación. Pero sí habrá su vara, la parte del vara del cayado. Métete dentro de la pila, Benjamín. Métete, Lucero, porque está afuera. Para una nalgada. Duele. ¿Alguna vez no han recibido parita de Dios? Es dolorosa. Muchas veces me sacó lágrimas, Señor mío. Hasta lágrima de mi alma me sacó. Me hizo entender su vocación, su llamamiento, no para estas cosas tan tontas y necias, sino para su gloria, para estar en su voluntad. Amén. ¿Quién dice que bueno, libremente puede pecar? Bueno, si tú puedes pecar libremente, nunca has conocido al Cristo. Vamos a poner bien claro, la oveja
suficientemente defensiva para poder protegerse a sí mismo? Imposible. La oveja es indefensa, débil. Si en el caso que la oveja dice, o sea, nada me faltará, en el caso que puede testimoniar, tan solo por una razón nada más. Porque Jehová, el Señor, llegó a ser el pastor de esa oveja. Amén. Él lo salvó, Él lo mantiene. Él me salvó, yo me mantengo. Falsa doctrina. Él me salvó, Él me mantiene. ¿Nadie me dice amén? Él me salvó, Él me mantiene. Él me dirige. Amén. Lo único que debemos hacer, seguir detrás de nuestro pastor. Amén. Bueno, hermanos, para mí es una palabra tan bendita. Jehová es mi pastor, nada me faltarás. ¿Por qué yo puedo testimoniar de esta manera? ¿Soy tan orgulloso y creído? No, eres mi pastor. Me aceptó por su oveja. Nunca me rechaza. Nunca me ignora. El Espíritu Santo usa un callado y vara. La iglesia también. Por eso a veces la iglesia necesariamente, involuntariamente pone vara a algún miembro que no escucha bien la voz del Espíritu Santo y se pasa demasiado. Le damos función de pastor. De esta manera se sensibilice, se arrepienta, se reaccione. Su gracia, su misericordia, no para hacer lo que me da la gana, sino para su gloria, para su voluntad. Amén. Luego cuando se arrepiente, otra vez lo reintegramos. Porque es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy hasta aquí compartimos.